Muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar con nuestra penúltima sesión. Realmente ya esta es la última del año y de aquí pues queda la de finales de enero, donde ya es la presentación de los trabajos finales y todo, ¿no? Entonces, para esta sesión, déjenme, tengo una presentación, es muy cortita en realidad, porque pues es más lo que vaya surgiendo de la conversación ahorita. O sea, la vez pasada estuvimos hablando del diseño de la propuesta, ¿no? A partir nuevamente del FODA, de la identificación de las necesidades. Entonces se definió un objetivo y estuvieron presentando esas propuestas con la hipótesis o la pregunta de investigación que plantearon y los recursos necesarios para poder llevar a cabo esa propuesta, ¿no? Y para la sesión de hoy, pues lo que teníamos pendiente es ver cómo han trabajado en la parte del plan docente. Entonces, diseño de propuesta, pues deriva en algunas estrategias. Muchos de ustedes pues lo aterrizan en una parte, pues, de docencia, ¿no? Trabajándolo con con sus grupos, con sus estudiantes. ¿Y cuál es el plan que como docentes plantean de tal forma que a lo largo de ese planteamiento se puede estar atendiendo la investigación que están sugiriendo, ¿no? Entonces, ¿qué es un plan docente? Pues es la planificación de ese proceso de enseñanza-aprendizaje y hay muchas formas de hacerlo, no hay una específica, pero sí es importante ciertos elementos, mantener ciertos elementos que le dan esa guía, esa orientación a ese plan docente, ¿no? Uno importantísimo, pues por supuesto que tendrán que ser los objetivos y los contenidos de esa enseñanza, de ese programa, para que en determinado momento, pues como programa de enseñanza, pues se pueda verificar que se está cumpliendo con el mismo, ¿no? Pero a la hora de tener ese plan docente a la mano, siempre nos permite estar evaluándonos, haciendo los ajustes que se consideren pertinentes o necesarios a partir de situaciones emergentes que fueron surgiendo y que nos invitan a volver a revisar ese plan, esa planeación y hacer adecuaciones, ¿no? ¿Ustedes sí pudieron estar trabajando en su plan docente? Sí, Yo yo en voy la... atrasada en eso, más o menos ya tengo algunas ideas, pero Rigo, que es muy aplicado. ¿Quieres comentarnos, Rigoberto? Sí, bueno, había hace, creo que 3 sesiones, había preguntado precisamente en qué consistía lo del plan docente, y ya me habían, Mirna y tú me habían hecho más o menos la aclaración de qué era lo que debía de contener. Y a partir de ahí, como estaba, lo que había dicho es que había tomado uno de mis grupos que tengo ahora en el sistema de universidad abierto, en una materia muy en específico desde el primer semestre que se llama Identidad Universitaria. Y con esa lo que empecé a hacer fue, digamos, parte de lo que estaba en el trabajo era, en el programa original, en el programa que tienen, que es el avalado por el Consejo Técnico, vienen un conjunto de unidades que yo modifiqué precisamente en aras de esto último que había planteado, que era un poco la dirección a aumentar ese sentido de pertenencia a la universidad. En el FODA que había presentado, una de los elementos más críticos que había visto es esta sensación de sentirse de repente como estudiantes de segunda, que no están en todo el conjunto de actividades que plantean siempre las facultades,
Muchas veces nada más están recibiendo las asesorías, pero también se quejan de que no hay clase como tal o no hay, digamos, esta presencia que les haría como sentirse más dentro de lo que sería la universidad y la dinámica, digamos, de estudio dentro de la universidad. Entonces, muchas de las actividades que se empezaron a realizar fueron enfocadas precisamente orientadas a ellas y fui recogiendo los trabajos que estaban haciendo. Entonces, uno fue cada una de ellas o uno de ellos o en equipo, si se querían juntar, hacer 3 fotografías, tomar 3 fotografías de que para ellos significara pertenecer a la universidad o que representara, digamos, a la universidad. Y de esas 3 fotografías después las tenían que estar discutiendo cuál representaba mejor y luego se pasaba a una discusión en grupo. Y de ahí surgieron algunas ideas, uno de ellos fue hacer un collage con algunas de esas fotografías, algunas bastante interesantes, o sea, cómo las plantearon, o sea, porque unas eran como muy clásicas, era una foto, por ejemplo, de rectoría o una foto de la facultad. Tenemos una pared donde está el escudo de la UNAM y el escudo de psicología, entonces tomaban esa parte que era como muy explícita. Pero había otros que eran así, que no se identificaban de entrada y era una parte de las islas, por ejemplo, o partes de alguna pared de las que están por fuera, o sea, cosas así que se hicieron interesantes. Entonces, fui avanzando con ese tipo de trabajo, pero el primero que puse fue una lectura es el libro de James Joyce, El retrato del artista adolescente, y a partir de ese texto que ellos escribieran, bueno, qué era lo que pensaban acerca del personaje de Stefan Dedalus, pero a partir de ello también que escribieran qué es ser universitario o qué es ser universitaria, ¿sí? Como joven, ¿sí? Entonces, o jovencita, ¿no? Entonces se hicieron alguna serie de escritos que son los que estoy revisando ahorita porque un poco el análisis cualitativo es un poco más difícil de poder armar. Entonces, o sea, todavía estoy revisándolos para encontrar qué categorías son las que se podrían usar para tener con cada uno de ellos. Porque hay quienes recurrían a plantear su historia de vida, que se me hizo bastante interesante, y otros específicamente qué significaba ser estudiante, estar en la escuela y cosas así. Pero otros recurrían a narraciones sobre su familia, los lugares de donde venían, que habían algunos reprobado primero la secundaria o la habían abandonado, es decir, era una historia un poco más completa, digamos. Entonces, todos ese conjunto de trabajos nos llevaron a una última parte que era los murales de la universidad, fundamentalmente la construcción de Ciudad Universitaria y sus murales, pero de ahí surgió la idea con algunas de ellos en el salón de clase, de que no eran los únicos murales, que había otras cosas que no estaban ligados específicamente a la construcción de CEU, que son los grandes muralistas, ¿no? Y a partir de ahí se empezó la idea de que culminó ahora este miércoles, el 22 de noviembre, que hicimos una exposición en el pasillo del edificio A de la Facultad de Psicología, con mamparas, con todos los trabajos que presentaron. Hubo infografías, plots que pusieron, y de distintos temas, uno, pues, la historia del Goya, por ejemplo, otro del deporte en CEU, y fundamentalmente lo que más me llamó la atención fue que hicieron videos, invitamos a otros dos grupos, perdón, pero fueron 6 videos en general que hicieron sobre los murales, eh, realmente maravillosos. Uno de ellos, uno de los equipos, hizo una investigación, descubrió un libro que andaba por ahí perdido, luego tuve yo que ir a hacer un intercambio interbibliotecario, que eran los 101 murales en CEU, pero resulta que la investigación que llevaron a cabo fue que no había 101 en CEU, sino que había nada más 43, pero empezaron a hacer el inventario, fueron a los lugares donde se decía en el librito que estaban y resultó que algunos ya los habían borrado, otros estaban descuidados o no estaban en el lugar donde decían. Y dentro de lo que hicieron, aparte del video, fue elaborar en Google Maps una serie de ubicaciones con descripciones de qué es lo que se encuentra ahí, ¿no? Y dentro de esos murales se aparece el que está en economía desde los 70, el de Ho Chi Minh, ¿no? Que está
y varios en Universum o cosas, unidades ya muy nuevas que no son las del 52, ¿no? Entonces, con eso, digamos, culminamos toda la actividad y un último ensayo que ellos tienen, que tienen que entregar en esta semana, es cuál es la universidad que queremos. Sí, ese es digamos, el que tendría que estar. Entonces, más o menos lo que estoy secuenciando es precisamente cómo quedaron esas actividades y los productos, un poco para ir introduciendo los productos y un poco también el cambio que percibí dentro de lo que fue la actitud que tenían, la motivación, un poco para poder estar, digamos, haciendo los trabajos y pues todo esto que ellos organizaron, porque en general yo nada más administrativamente fue lo que empecé a pedir, solicitar las mamparas, el espacio, unos monitores, los cables de corriente y cosas así, ¿no? Pero en general hicieron pues muchas más cosas de las que había pensado que podían hacer o que teníamos planeado inicialmente, ¿no? Y ya nada más en la otra parte, como lo que había presentado la vez pasada, tenía que ver con lo que yo consideraba que podía ser una especie como de desgaste, digamos, si no se lograba mantener la motivación, una especie de desgaste. Entonces, también ahorita yo espero aplicarlo la próxima semana. Construí una batería de ocho cuestionarios que están sobre autoeficacia, cansancio emocional y otros dos que tienen que ver específicamente con pertenencia, sentido de pertenencia. Y esos son ocho cuestionarios, pero son como 71 ítems en general los que se completan y todos los igual en la misma escala Likert, dos se pudieron muy fácilmente y más lo que serían las variables atributivas, su sexo, edad, promedios, etcétera. Y ahorita lo estamos haciendo en Google Forms para poder mandar la liga, pero eso esperaría que sí estuviera la próxima semana porque ya terminan clases y ya no los tendría muy a la mano, digamos. Bueno, sí por correo, que es como nos estamos comunicando, pero para tener esos datos. O sea, sí me gustaría tener esos datos y lo voy a aplicar en otras poblaciones, con otros grupos que no son los que tengo, para hacer un poco la comparación y ver y hacer el ajuste también de esa medición, porque es el que quisiera, digamos, que me sirviera como base para hacer ya un proyecto ya más en específico para el próximo semestre. Ok. Eso es lo que he estado haciendo. Y ahorita, bueno, para lo del plan de lo del plan docente, es estas unidades organizarlas bien con lo que fueron los objetivos y el conjunto de actividades. Perfecto. No, pues está muy bien y como dices, o sea, incluso a partir justo de esta experiencia y la reflexión de a ti que te corresponde como profesor hacer dentro de todo ese programa y qué les toca hacer a los estudiantes, también son de las cosas que se incluyen ahí en el plan docente, ¿no? ¿Qué papel juegas tú y qué papel juegan los estudiantes y cuáles son las responsabilidades que tiene cada quien, ¿no? Sí, sí, y esa es la parte que más me gustaría asentar bien, describirla bien, porque creo que ahí fui zigzagueando mucho. También porque, bueno, desde que empecé con la literatura, un poco hacer primero, hacer el análisis del concepto de aprendiz autónomo, que me costó un poco de trabajo empezarlo a ajustar, y bueno, ya con lo que me fueron ustedes dando también, porque, por ejemplo, fue un gran descubrimiento el trabajo del modelo de Tassigari, Ajá, de Tassinari. Tassinari, perdón. Fue un gran descubrimiento porque sí me permitió tener como ampliar mucho más lo que ya había captado con los clásicos. Estaba leyendo un poco los clásicos, ¿no? Y después ahora que me hicieron precisamente la recomendación, la última, yo había estado utilizando el modelo de Ryan y Deci de la teoría de la autodeterminación, pero no me había metido realmente bien a todo el problema de la motivación en específico. Y entonces ahora que ya logré entrar, como que sí también entendí de otra manera este modelo
y sí me quedó más claro precisamente, fundamentalmente, que este problema de las necesidades psicológicas como la autonomía, la competencia, de la relación, era como el que más encajaba precisamente en lo que estaba tratando de ver. Pero a partir de ahí también otra vez volví con lo de Tassinari para revisar otra vez esas cosas, entonces he estado como que dando muchas vueltas, digamos, o sea, sí han sido productivas, pero sí siento que de repente zigzagueo mucho porque no me queda claro algo y tengo que volver. Pero eso ha sido, digamos, también bueno para mí, ¿no? Pero ahí también, ya en el contacto con las estudiantes, con los estudiantes, es un poco también de que a veces no me desprendía de dirigir un poco, ¿no? Entonces, de no dejar que ellos hicieran. Y ya después me daba cuenta y me tenía que otra vez un poco retirar o hacer actividades que ya empezaran ellos y a trabajar entre ellos, ¿no? Y un poco sí se logró con algunos equipos que sí se conjuntaron y ellos solos empezaron. Pero sí, de repente sí sentía que yo me metía mucho la cuchara, ¿no? Estar ahí. Entonces, pero creo que es parte también de ir afinando y precisando bien estos roles, ¿no? Dónde está el rol del docente, el rol de los estudiantes y la interacción fundamentalmente lo más importante, ¿no? Como actividades que se van a llevar. Pero bueno, eso es lo que, hasta ahorita lo que he estado haciendo. No, no, muy, muy, muy bien, Rigoberto. Y efectivamente es una parte como, es natural que de repente uno, quizás más que zigzagueo, es como dices, es regresar, ¿no? Eso es quizás como una espiral, porque como que vuelves a regresar, pero con una visión diferente de cuando estuviste en ese punto anteriormente y ya tienes o nuevos cuestionamientos o quieres incorporar otra serie de cosas porque, no sé, como mencionas, si ya se cambió la mirada desde donde estabas estudiando el aprendizaje autónomo y de repente quieres incorporar otros aspectos a partir de un nuevo modelo, pues como que regresas al punto, pero con otra visión más amplia o diferente o que integra otras visiones. Entonces sí es como esa espiral que es un poco natural que nos pase, ¿no? En la medida en la que vamos profundizando sobre todo en esta parte del marco teórico y sobre o con las mismas experiencias que uno tiene, ¿no? Y entonces dices, esto mismo que mencionas, vuelves a hacer una autocrítica y dices, híjole, a lo mejor esto sí debí de haberlos dejado solos y no haber, los dirigí demasiado, ¿no? Y tuve que haber dejado que se enfrentaran un poquito más a cierta solución o a discutirlo un poco más entre ellos antes de intervenir yo. Pero es ese ejercicio constante el que nos va llevando a esa reflexión. Entonces es completamente normal, pues, ¿no? Sí, bueno, sí, ahora espero a ver cómo se clarifica el trabajo ya, bueno, cuando lo empiece a integrar y a escribir, ¿no? Perfecto. No, pues yo lo veo que lo tienes bastante completo y además en particular tu proyecto, bueno, es que como ya te compartí en algún momento, pues fue un proyecto de investigación que también tuve, entonces me gusta mucho todo lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí luego te compartiré, si no, lo que pasa es que es un libro que lo hicieron con los estudiantes, como hicimos un concurso de fotografía, un concurso de relato y un concurso de video. Hicimos un libro que se llama El Suayed a la vista de sus alumnos, Mm. pero quedó en un formato nada más para Mac, entonces ya no se pudo distribuir muy, muy bien. Ya, a ver. No, pero si no te mando el archivo y si tú tienes la posibilidad de tener un acceso a una Mac, pues entonces Sí, desde la parte... trabajo en Mac, de hecho. Pues te lo mando y desde el iBook tú lo puedes Ok, visualizar, bien. ¿no? Bien, sí, sí. Sí, muchas gracias. No, ¿de qué? Magda, ¿cómo estás? Hola, pues aquí, atrasadita, atrasadota. Yo he estado explorando un poco, hay dos temas que ya había trabajado en los seminarios anteriores,
y no me acordaba. Entonces, cuando empezó este seminario, dije, ah, claro, el FODA, y luego dije, ese ya lo trabajé. Y luego dije, ah, claro, resiliencia. Y dije, ay, ese ya lo trabajé. Entonces, estoy explorando, aproveché tres cosas. En el doctorado estoy trabajando el tema de alfabetización digital, que todavía no logro aterrizar si va a ser para los alumnos o para los colegas, pero bueno, estoy explorando como qué actividades haríamos en donde usemos el recurso, pero aprendamos cómo el uso de recursos sirve para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ese es como por un lado. Por otro lado, recuperé leyendo un tema que a mí me gusta mucho, que es el de los museos. Pero como quiero que sea algo digital, entonces pensé en los museos virtuales. Entonces, lo que he estado planteando es el uso de un museo virtual como medio de comunicación para una temática de la materia, y como ya no me dio la vida para este semestre, lo estoy pensando para el curso que se supone voy a dar el próximo semestre. Entonces, Ok. y lo digo así porque ya decidí que con colegas no, porque eso es más complicado juntar a los participantes y demás. Es más fácil incorporarlo al plan de estudios con mis alumnos y proponérselos, obviamente, ¿no? Y la exploración que he hecho con esto fue plantearlo con unos colegas en un evento de cómo sería el uso del museo virtual para literatura, para diseño y para historia. Ok. A ver, Y sí, sí. nada más aquí la duda es, dentro de tu FODA, ¿cuáles fueron las necesidades que identificaste? Identifiqué tres cosas. Una, que es por la que yo empiezo a trabajar, que es que los chicos, a pesar de que decimos que ya ellos super wow con la tecnología, en realidad no es cierto. Entonces hay que recuperar esta parte de cómo usarla y cómo para qué. Ajá. El otro tema importante es que entre el regreso de la pandemia, la cantidad de tráfico, la percepción de los chavos, ya van desde que les da flojera ir al museo hasta que no les da tiempo porque estudian y trabajan. Entonces, el espacio museográfico virtual sería una opción para que ellos exploren. Y la segunda opción, o bueno, el complemento es que ellos produzcan algo. Ahorita que el compañero hablaba de la exposición en el salón, yo lo que les estuve platicando a los alumnos de hacer es la exposición, pero virtual. Ujú. Y como eso, ponerlo no solo dentro del salón, sino hacia afuera para ver qué impacto tiene su trabajo. Ok, Esas como las tres cosas. de acuerdo. Sí, ahí la parte importante justo era es esta congruencia entre lo que se identifica como la parte de la necesidad y la propuesta que surge para atender esta necesidad, ¿no? Entonces, si lo que se identifica es esta falta de alfabetización digital, como que sí se antoja que la parte de vincularlos en el trabajo de desarrollo o manejo de ciertas tecnologías, pues abona a esta problemática. Y Ah, en y yo ese olvidé. sentido, ¿perdón? No, no, dime, y ahorita te digo. Y en ese sentido, pues sí, esta parte de la exposición virtual, o sea, de tener un museo virtual, como que suena que responde más a la necesidad, ¿no? Y lo que me faltaba aclarar es que veo en tres niveles la cuestión de la alfabetización, que va primero cómo explorar para conseguir información, Ujú, el segundo es cómo eh, usarla, digamos, y el último es cómo crear cosas. ujú. Entonces, Sí. el ejercicio es de primero, ¿dónde encontramos museos virtuales? Porque además hay distintos museos. Hay museos que es museo físico que tiene un espacio virtual. Hay museos que tienen su exposición en físico, pero en virtual también,
que sería como la grabación de la sala, y están los Ajá. museos que solo son virtuales. Entonces, primero es exploración y después que ellos creen su propio museo. Ok, de acuerdo. Sí, por ejemplo, ese marco de las habilidades digitales que mencionas, pues es importante y entonces sí ya, como dices, pues entonces ahí sí ya todo va embonando, ¿no? Primero, Ok. ¿cómo te sirve explorar un museo virtual para tomar información, para tomar además incluso las experiencias y las ideas de cómo está conformados esos espacios digitales para la divulgación de arte o de historia o de lo que sea, y luego la parte ya de cómo construir, ¿no? Entonces, ¿está Sí, sí, bien? sí. Y Ok. además de fondo está esa parte donde ellos van, digo, con el apoyo, y ahorita que decía el compañero, sí, a veces uno quiere hacer más y decirles más, pero es como ayudarlos a que ellos se exploren y después ya nosotros irlos, digamos, co- colaborando, pero no ser los que los guían para desarrollar esta parte de autonomía. Ujú. Ok. Sí, irlos coachando, irlos orientando, que Sí, sepan que estás ahí presente. Ahora sí que como cuando los niños chiquitos aprenden a caminar, ¿no? Tú estás al lado para que no se den un golpe muy fuerte, pero los dejas caminar, ¿no? y te aguantas las ganas de detenerlos. Exacto, exactamente. Sí, ¿No? sí, en eso voy. Ok, muy bien, Gracias. muy bien. ¿No de qué? Kira, Adriana. Yo estoy trabajando ahorita una parte que sería, dentro del FODA, una de las cosas que había era que, bueno, los estudiantes en general de universidad abierta y educación a distancia, como que sienten que por el hecho de ser abierta o a distancia, no requieren tanto tiempo de estudio. Entonces, hay varias cosas ahí que aparecieron en el FODA y una de esas tiene que ver precisamente con que muchas veces su forma de estudio no es óptima en el sentido de que, por ejemplo, invierten mucho tiempo en lo que son las repeticiones como para memorizar y hacer un examen, etcétera, y eso es poco efectivo. Entonces, parte de lo que quiero hacer ahorita es un diseño donde las tareas dentro de la plataforma estén segmentadas y al final de esos segmentos intercalar preguntas que no solamente tengan que ver con el tema que están viendo en el momento, sino que tengan que recuperar conocimientos que ya vieron antes y que eso, digamos, les sirva como un punto de reflexión a través del cual ellos puedan ir recuperando estos, estos aprendizajes que ya tuvieron e irlos reforzando. Ahí el objetivo es que cuando ellos se enfrenten a un examen o a una evaluación, no tengan que hacer todo la lectura y la repetición de todo el material, sino con estos segmentos lo que busco es que ellos reflexionen sobre lo que ya vieron y sobre lo que están viendo. Entonces son como hacks de memoria que cuando se dividen esas actividades y se intercalan preguntas y se intercalan que ellos recuperen, que pueden ser preguntas abiertas o preguntas de opción múltiple, eso hace que no tengan que tener estas repeticiones. Y hay una parte de investigación que hacen Brown y Rodinger, donde ellos lo que dicen es que si se intercalan diferentes temáticas de aprendizaje, es más fácil que ellos las recuperen naturalmente y que las puedan aplicar a otros problemas que si la secuencia de aprendizaje es lineal, porque entonces ellos ven como que, bueno, pues este problema es para esto y solamente lo aplico para esto. Entonces también esas preguntas intercaladas lo que permitiría sería a los estudiantes precisamente hacer esta reflexión y tener esta parte de gestión del tiempo que les ayudaría más que al final del semestre estar dando cosas. Una de los aspectos importantes es que en las preguntas que ellos tengan mal,
hacer una herramienta dentro de la plataforma que les permita tener retroalimentación. Y lo que yo he pensado como plan docente es que cuando ellos acumulen cierto número de preguntas que están respondidas de forma errónea, darles ahí sí una retroalimentación personal. Y entonces como ir viendo cuáles son las cosas que ellos no están viendo dentro de las lecturas y cómo. La vez pasada también tú mencionabas algo que era de justamente de los recordatorios y que eso sería como la parte inicial donde ellos planearan su calendario. Y entonces dentro de la planeación de su calendario, estas preguntas van a tener valores diferenciados. Si entran dentro de la calendarización que ellos hicieron al inicio del semestre, entonces estas preguntas iniciales van a tener un puntaje mayor que conforme ellos se van desfasando en el calendario, estas preguntas van a ir disminuyendo su valor. De tal forma que al final, digamos, ellos tengan esta posibilidad precisamente de ir avanzando y de que ellos lo vean como una especie de remuneración en términos de puntaje, ¿no? Y pues algo muy importante sí es precisamente que ellos puedan ir obteniendo retroalimentación con esas preguntas que les voy a ir intercalando. Entonces, ahorita parte de lo que quiero hacer es cómo fragmentar esas partes temáticas que justamente tienen que ir viendo con los objetivos del curso, cómo fragmentarlas de tal forma que no queden inconclusas, o sea, que la idea quede completa y también irlas intercalando con diferentes actividades que les permitan también a ellos ir construyendo. Entonces ahí, por ejemplo, una de las cosas que quiero hacer es hacer un módulo en la plataforma en la cual ellos puedan plantear el diseño de lo que van a hacer, pero así de esta tarea yo la quiero entregar en este formato y de esta forma, ¿por qué? Pero justificando por qué están eligiendo eso y dejar esa parte como abierta, porque creo que una parte que también puede ayudarles mucho a incorporarse dentro de las actividades es la creatividad que les permitamos que ellos tengan y la independencia. Entonces creo que esa es una parte donde sí se puede fomentar el aprendizaje autónomo en el sentido de que ellos, o sea, no pueden decir yo quiero hacer un video porque es lo más fácil, ¿no? O sea, tienen que argumentar por qué un video para el material que ellos están proponiendo es lo mejor o no. Entonces, Ajá. pues hasta ahí voy. He estado leyendo varias cosas de lo que me mencionaste hace 2 sesiones, porque creo que esa es una parte de lo que sí tengo que empezar a poner en el marco teórico que no había considerado. Ok, perfecto. No, lo veo muy bien. Creo que la parte de vincularlo con la planeación que hagan de su curso ayuda. Las preguntas que tú estás haciendo con respecto a recuperación de conocimientos previos, pues está movilizando toda la parte de las habilidades cognitivas, ¿no? Pero la parte de la planeación y ver cómo se están ajustando sus tiempos y cómo están dedicando, cómo si van dejando hasta el final o van previendo, vas abonando a esta parte de habilidades metacognitivas también, ¿no? Y creo que está muy bien. Lo único que te iba a preguntar es, así como estas preguntas intercaladas van hacia la reflexión de la recuperación de conocimientos previos, ¿has considerado que también haya preguntas que los inviten a prever lo que van a necesitar para el siguiente tema o para la siguiente unidad? Pues tanto así como prever, no, las había pensado precisamente como una herramienta que les permita a ellos agilizar la memoria.
O sea, en términos de poder recuperar cosas que ya habían visto y que de repente pues las ven en una unidad específica y ya. Pero creo que sí es una buena idea también empezar a hacer preguntas que justamente pudieran ser el puente con la siguiente unidad o con el siguiente tema y que les permita también ir vinculando conocimientos. Ujú. Exacto. Sí, para que entonces, nuevamente empiezan a trabajar en dos sentidos, ¿no? Por un lado, a recordar, bueno, sí, o a recuperar cosas y decir, pues yo tenía, creo que me va a servir esto que tenía, creo que me va a servir esto que ya había hecho, o incluso empezar a identificar, esto me costó mucho trabajo y lo voy a necesitar, pues a lo mejor tengo que ir pidiendo ayuda, tengo que ir recuperando, cómo me voy preparando también para eso que sigue, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Ok, no, pues está muy bien. Ahí va armándose. Y esa parte del último módulo para la parte totalmente autónoma, donde ellos puedan hacer esta parte más de propuesta, de desarrollo y todo, pues también creo que enriquece mucho la propuesta, ¿no? Sí, porque sobre todo hay muchas herramientas que ellos están utilizando y que nosotros pues ni siquiera hay veces que consideramos, ¿no? O sea, muchas veces ellos saben de más herramientas digitales, etcétera, que incluso pueden servirles a otros estudiantes para ver qué otras opciones de herramientas de aprendizaje tienen. Ujú. Sí, y incluso hasta a veces volver a reflexionar si esa herramienta la pueden extender para otro uso que a lo mejor no es el que le estaban dando, ¿no? Exacto. Ujú. Ok, perfecto. No, muy bien. Ujú. Gracias. No, ¿de qué? Adriana, Joaquín, Gabriel, ¿cómo están? No sé si nos quieren platicar cómo van. Bueno, sí, yo pues, como ahorita ya está terminando el semestre, pero bueno, voy a compartir un poco de lo que he trabajado. Entonces, la vez pasada creo que nos quedamos ay, en esta parte de, estábamos viendo, bueno, mi intervención va a ser en el aula invertida con elaboración de videos temáticos colaborativos para actividades lúdicas, o digo, perdón, con actividades lúdicas para un grupo de universitarios en modalidad presencial y a distancia. Y la pregunta era, ¿cuál es la diferencia entre los resultados obtenidos al aplicar el aula invertida como herramienta para el logro del aprendizaje autónomo en estudiantes universitarios presencial y a distancia? Y el problema que yo vi, pues tenía varios, pero principal fue que mis alumnos universitarios presencial y a distancia no les gusta socializar. Entonces, pues por eso propongo que sean videos colaborativos para pues unir un poco más a los grupos. Unos decían que pues porque pues confiar más en ellos, ¿no? Y los de presencial, los de a distancia decían que pues era porque por falta de tiempos, etcétera. Yo, para pues, revisar esto, me habían comentado que tenía que hacer, pues, como ¿qué fue aquí? Eh, entrevista, bueno, con qué herramientas lo iba a hacer. Entonces, revisé este texto sobre apreciaciones de videos consultados y colaborativos en estudiantes universitarios, y ellos pues ya hicieron una encuesta en aplicar cómo se desarrolla la autonomía a través de estos videos colaborativos. Y pues aquí vi unas preguntas, luego aquí otras preguntas, ya con los resultados. Entonces, bueno, pues lo que yo hice fue tratar de, hacer una como similitud. Uh, hice la encuesta, por aquí a ver si alcanzo a ver ay, no sé si vaya a salir, pero lo puse aquí en de videos colaborativos y pues repliqué las preguntas que estaban en ese y en otros documentos, como dijeron ustedes, para no tener que
que hacerlas. Entonces, pues ya las repliqué aquí y me los contestaron tanto del SUA como de la presencial. Y pues bueno, ahorita lo que estoy haciendo en particular pues es sacar los comparativos de tanto de FES y de SUAYET, las preguntas pues este vaciado de datos y en las preguntas abiertas, ¿qué es lo que les pareció? Sí, algunos, como trabajé más en mi aula de presencial, más de esta manera colaborativa, pues ellos ya estaban como medio cansados, decían, no, yo quiero más trabajos personales porque pienso que pudiera ser más autónomo. Y los de distancia, como nada más hice una de que hicieran precisamente estos videos colaborativos, pues ellos estuvieron felices. Bueno, buena parte de ellos, no todos cumplieron. Pero lo mismo me ocurrió con el de presencial, algunos trabajaron solos, porque igual ya yo veo que esa es la problemática, no les gusta socializar, digo yo, confían más en su propio criterio, dicen que no tienen que depender de otros y de sus tiempos, porque también muchos trabajan aunque sea presencial. Entonces, pues eso yo lo que vi también en el FODA y también vi con Tassinari, que me especialicé más en esta visión de socializar y cuál es, pues vea, por acá ya les había comentado la vez pasada cuál era mi intervención, aquí está mi marco teórico, algunas cuestiones colaborativas, de Tassinari, el FODA, y acá del autor, docente autónomo, pero todavía la verdad me falta trabajar esto que dice ahorita del planteamiento del programa, que ese sería como que la parte donde voy. Ok. Entonces, Aquí la parte importante, Adriana, es revisar que, o sea, tú estás dentro de tu FODA, está la parte de lo que dices, el problema que existe para socializar o incluso para confiar en el conocimiento que tiene el compañero, los compañeros, y por eso prefiero, en tal caso, trabajar solo, ¿no? sí, Y entonces, ¿cómo separar lo que es la estrategia para fomentar la colaboración de de la parte de la, digamos, o sea, el desarrollo de autonomía, ¿no? como que, Porque son dos cosas distintas. O sea, cuando tú pones ahí esta parte de que hagan los videos colaborativos, entiendo, esa es la estrategia para que efectivamente empiecen a socializar, identifiquen los canales con los que pueden comunicarse, los espacios donde pueden estar trabajando y estar negociando con respecto al producto final que tienen que entregar como proyecto colaborativo. Y te apoyarás en dejarlos solos, en que trabajen, o sea, en esta parte de desarrollar habilidades para la socialización, en una cuestión también autónoma, que ellos mismos identifiquen qué papel están jugando dentro de esa colaboración, qué tanto ponen ellos de su parte o qué tanto en determinado momento son reacios a trabajar en equipo y por qué, y de esa manera qué pueden ir afinando o ejercitando, ¿no? sí, Pero nada más para no perder el foco, que entonces la cuestión está en, a la hora que se haga esa comparación, la premisa es si pueden trabajar de manera colaborativa o no pueden trabajar colaborativa, o cómo se puede ir impulsando a que esa colaboración realmente ocurra. ok. ¿Sí? Porque ese es el problema que identificaste a final de cuentas, ¿no? Sí, porque igual, como dices, puede ser, de hecho me dijeron que era porque, pues ellos cuentan con su tiempo, o que sí, que no necesariamente confían porque por lo que dices, el conocimiento, o porque las personas a veces ya hicieron sus equipos y los dejaron relegados, y o que se tardaron más en cumplir porque apenas vieron la actividad y ya todos los demás ya se habían organizado. Entonces, pues también es esa parte cosas que identificas que
están alrededor, pero también la gente no los ocupa porque no los ve integrados al grupo, quizá. Entonces, ahí como que esas temáticas, no sé si eso también vaya, o bueno, eso resultó de las abiertas, de las, sí, de las cerradas, pues sí es eso que mencionas, si se sienten a gusto, si pueden cambiar de roles, si ven que les suma o les resta, entonces, o sea, cuestiones de ese estilo que, pues sí, a mí me sirve, por ejemplo, independientemente de este trabajo, pues para mi siguiente grupo, y qué es lo que ellos están pues sintiendo, pensando uno a veces diría, ay, pues es más fácil hacer trabajos más grandes porque colaboro más, pero no, ellos dicen, no, porque yo desde ahorita, como decías tú, puedo prever, pues no sé, desde una semana antes todos mis tiempos, y al otro cómo le obligo a hacerlo. Entonces era lo que como que yo decía, no, sí quiero trabajos en equipo, pero no muchos. O sea, que no me obstruya mis tiempos, ni tampoco, y otra cosa decían, que pues trabajaban al parejo porque no querían perjudicar a los otros, no querían afectarle en sus calificaciones, no tanto por ellos, porque pues, a mí como sea, pero al otro siento mucha responsabilidad y no quiero, o sea, entonces a veces así como que, pues eso me gustó en cierta manera descubrirlo porque pues uno siempre va diciendo, no, pues es que te sirve porque eres más autónomo, porque no, o sea, yo la verdad siento más autonomía si yo lo hago solo. Claro. Entonces, desde eso lo planteé desde el principio y yo vi muchas caras así, sí, como que renuentes de querer, por eso vi que era como que esa era la necesidad pues de intervención más importante, más allá de que si obtener una mejor calificación o de que si todos sumamos con ideas, ¿no? Sino más bien como que no, yo no ni confío ni me gusta y además tengo mis tiempos, yo de trabajo, yo esto, o sea que yo todo el tiempo. Pero bueno. Claro. Pero fíjate, por ejemplo, eso que mencionas es muy importante y ahí es donde viene la parte importante del plan docente, ¿no? ¿Qué rol vas a jugar tú o qué rol juegas cuando te encuentras con respuestas así? Es que yo no tengo tiempo. Entonces, para trabajar en equipo, ¿qué estrategias se le puede sugerir al estudiante para que efectivamente pueda planear? Porque es un hecho, lo tienes que hacer en equipo, ¿no? ¿Cómo aprendes a trabajar en equipo? O si te digo, ay, no, me escudo ahora en la autonomía y digo, pues es que yo mejor lo hago solito porque, o sea, en el fondo es porque no quiero negociar mis ideas, no quiero ceder en algunas decisiones, ¿no? No sé, a lo mejor en determinado momento repartir y distribuir tareas. Entonces, todo esa serie de cosas, como los ayudamos a que reflexionen y se den cuenta de que a veces la salida fácil es, ay, es que yo soy autónomo, ¿no? Sí, o al contrario, que te dicen, es que al fin y al cabo se recarga la tarea en uno, en el que más sabe la técnica, por ejemplo, de videos, o que maneja más aplicaciones, y termino haciendo el trabajo. Entonces, ¿para qué quiero esa gente que nada más me estorba? Entonces, uy, bueno, sí, pero sí es cierto, esas estrategias para decir que pues sumas, que aprende, también entre las preguntas era eso, ¿no? Que si tú veías que había mejorado, pues esas algunas estrategias de trabajo de otros que podías incorporar, ¿no? Como lo que hacemos ahorita, que de alguna manera pues tú estás escuchando y dices, esta idea me sirve. Entonces, pues eso, de alguna forma, pues sí te suma, pero bueno, exacto, ¿cómo hacerle ver que le beneficia más que perjudica? Exacto, ¿no? Y entonces ahí ese tipo de cosas son las que son importantes rescatar en la parte del plan docente, ¿no? Nuevamente, como decíamos hace ratito, ¿no? Está lo que es tu proyecto como de investigación y del cual te estás apoyando con una estrategia que vas a trabajar en el aula con tus estudiantes. Entonces, esto tiene un caminito, tiene una dinámica, tiene tiempos, porque a lo mejor es el semestre, a lo mejor es un curso de educación continua, tiene un periodo más corto, hay un contenido, o a veces tú puedes definir el contenido, pero este es como
espacio que te va a permitir trabajar para responder a esta hipótesis o esta pregunta de investigación que planteaste. Y de esa manera tratar de contribuir a resolver el problema que identificaste en el PODA, ¿no? Sí, muchas gracias. No, ¿de qué? Muy bien. Joaquín, Gabriela. Adelante, Joaquín. Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes. Voy a compartir de lo que estuve trabajando. Yo estuve replanteando, de acuerdo con los comentarios de la sesión pasada, que tenía un proyecto que pues abarcaba bastante y entonces ya se acotó. Nada más déjenme encontrar el archivo. Listo, les comparto mi pantalla. Miren, recapitulando un poquito, en el marco teórico había tomado este modelo de inteligencia emocional de Goldman y entonces lo que había decidido era enfocarme en el primer cuadrante, que es la autoconciencia, pensándolo como en este requisito para ya pasar a la autogestión, donde entran cuestiones más autorregulatorias. Entonces pensé, bueno, dentro de los modelos generales de autonomía del aprendizaje, enfocarme en la dimensión emocional y dentro de esos componentes, enfocarme en la autoconciencia. Y a partir de eso, lo que expuse en la sesión pasada fue que de acuerdo con el FODA, lo que había hecho era asumir que por algunas cuestiones que salieron aquí en cuanto a que se sienten aislados los alumnos de psicología del SOIED, que tienen estrés, etcétera, podrían tener una autoconciencia emocional, pues, en niveles no muy aptos. Sin embargo, la sesión ayudó para visibilizar que eso era un supuesto realmente. Y a partir de esto, ya estaba planteando una estrategia más compleja para lidiar con esa autoconciencia. Y entonces la propuesta de la sesión fue enfocarme más bien en un diagnóstico de esa autoconciencia y allí limitar el alcance del proyecto para el siguiente año, dejando el resto de la estrategia, pues ahora sí que para trabajo futuro y partiendo ahora sí de un diagnóstico que permita decir, bueno, realmente esos niveles sí son bajos, ahora sí vamos a plantear lo que sigue, no asumirlo y ya plantear la estrategia compleja. Entonces, a partir de ello, la propuesta que había presentado la sesión pasada, eso fue lo que les había comentado, ya había planteado identificar si un ejercicio específico tenía impacto en la autoconciencia y para eso había planteado tanto un modelo de clasificación de emociones, una herramienta de inteligencia artificial, etcétera, pero lo que hice fue replantear esta estrategia al nivel ya del diagnóstico. Y entonces, lo que hice fue replantear este diseño de propuesta y entonces en lugar de identificar si este ejercicio tiene un impacto, el objetivo quedó como evaluar el nivel de autoconciencia emocional de un grupo de estudiantes de psicología de la modalidad a distancia. Entonces ya ahora sí lo acotamos, ya es realizable en el tiempo y ahora sí no partimos de este supuesto para ya empezar a hacer más cosas. Ahora, la hipótesis, precisamente pensando en querer hacer una intervención que pueda impactar en esa variable de la autoconciencia emocional, tendría que partir de que esos niveles, ahora sí, vinculando lo del FODA, la parte del estrés, etcétera, que esos niveles son bajos. Entonces, aquí como se me ocurrió plantear la hipótesis, fue que el nivel de autoconciencia emocional de estos estudiantes se encuentra por debajo de la mitad de la escala del instrumento que se utilice para medirlo. Entonces, dependiendo de la escala, se podría plantear así la hipótesis. ¿Vas a comentar algo, Larisa? Sí, aquí me surge una duda, Dime. porque una cosa es, o yo lo estoy viendo así, una cosa es el nivel de autoconciencia Ajá. y otra cosa es el nivel emocional. Yo puedo estar muy consciente de que estoy desanimado para estudiar, Ajá. ¿no? Entonces, mi autoconciencia es muy fuerte, mi nivel emocional es muy bajo. Sí. ¿No? Entonces, nada más para ver en cuál estamos situándonos. Es autoconciencia, estoy claro de cómo me siento, cómo me siento con mi carrera, cómo me siento con las materias, la modalidad que estudié, este nivel de autoconciencia, o
lo sé o no lo sé. Me he puesto a reflexionar sobre eso y ya luego, si sí lo sé, ¿en dónde estoy? ¿Estoy motivado? ¿No estoy motivado? Ay, es una montaña rusa, a veces estoy súper motivada y estoy entusiasta y luego de repente quiero botar todo y darme de baja de la carrera. ¿Sí lo ves la diferencia? Según entendí, los dos niveles sería uno, estar conscientes como de la intensidad y en el siguiente, ahora sí estar conscientes como de qué es lo que deriva esa intensidad, ¿es así? No, A estar ver, consciente es, yo sé cómo me siento, ajá, bien o mal, pero sé cómo me siento. sí, Eso sería una autoconciencia. sí, Si yo estoy consciente, puedo tomar acciones al respecto. sí, ¿Estoy motivado? Pues sigo bien, porque la verdad es que me está gustando mucho y estoy contento y no sé qué. ¿Estoy desmotivado? ¿Qué podría hacer? Pero si no estoy consciente, pues lo veo así como fortuito, ¿no? Ay, hoy me levanté sin ganas, hoy no quiero hacer nada, pero no estoy viendo realmente cuáles son los factores que están afectando que no tenga ganas de ir de terminar mi curso. Ujú. Entonces, en uno estoy consciente de cómo me siento, ese es un nivel, y ya después es de los que sí saben cómo ¿están motivados o no están motivados? ah, ok, ok, ya entendí, me refiero al Sí. primer nivel, Ok. sí sería estar consciente de identificar más bien la emoción, regresando a a este modelo de Goldman. Sería esta autoconciencia en el primer cuadrante, hablando precisamente de esta conciencia de las emociones propias, Ok. que lo veo como este primer paso, como dices, sería un primer nivel. Tal vez lo que mencionas de motivación sí, sería como en el cuadrante que viene abajo cuando dice motivación al logro, tal vez va por ese lado, que sí sería un siguiente paso. Una vez que uno ya identifica cómo se siente en general, me siento triste, me siento feliz, etcétera. Ahora sí, el siguiente paso ya se relaciona con cuestiones más regulatorias que tienen que ver con esta motivación. Y entonces lo que Exacto. yo vi es como el primer paso para que ellos hagan este ciclo, sí sería conciencia de cómo me siento y hasta allí. Ok. Perfecto. Y entonces, regresando a cómo quedó la hipótesis, entonces, si la hipótesis se cumpliera, ahora sí habría una justificación para ya más adelante, pues plantear la estrategia, pero el trabajo del seminario en términos de la intervención, pensando en lo que hemos comentado a lo largo de las sesiones, que sea un tiempo que nos permita precisamente cumplir con el plan, entonces nos quedaríamos a nivel de diagnóstico y la hipótesis sería que este nivel de autoconciencia emocional es bajo, y lo bajo, para que no quedara ambiguo, pues lo plantea así, por debajo de la mitad de la escala, porque el instrumento aún no lo he seleccionado, justo me quedé en esa parte en cuanto a los recursos necesarios. He identificado varios cuestionarios, aquí coloco tres, al final encontré algunos otros, pero encontré el cuestionario de desarrollo emocional de adultos, la escala de dificultades de la regulación emocional, un cuestionario de regulación emocional cognitiva, y algunos otros que tengo guardados y tengo que recuperar los nombres. Entonces aquí me quedé en este paso, todavía no tengo el candidato adecuado. Lo que puedo observar en general, primero es algo que preguntaba en la sesión anterior en cuanto a si era necesario que hubieran sido validados forzosamente en población mexicana y me respondieron que no necesariamente, que allí ya yo podría plantear tanto eh, como un tipo de pilotaje en pequeña escala, que es lo que de hecho me comentabas, Larisa, cuando te habías quedado sin conexión, pero se alcancé a tomar nota. Entonces, entendí que para fines del seminario realmente no habría un tipo de límite en ese sentido, en cuanto a que sea validado forzosamente con población mexicana, porque hay algunos de ellos que solamente están, por ejemplo, validados con población española. Y por lo que veo, eh, la autoconciencia emocional en estos cuestionarios se toma como una dimensión a lo largo, digamos, de la medición de algunas otras variables emocionales.
Entonces lo que me corresponde es realmente ya ponerme a leer los artículos de los cuestionarios para ver cuál va más alineado con este objetivo. Y precisamente como comentabas, Larisa, en cuanto a que cuadre con esta definición de autoconciencia emocional que me estoy planteando como este primer paso de conocimiento de los estudiantes, porque ya la estrategia que planteaba iba en el sentido precisamente de que ellos plasmaran sus estados emocionales de alguna forma a través de estas herramientas de generación de imágenes y ver si eso les ayuda. Pero entonces primero sería el diagnóstico de sé cómo me siento para saber cómo está el grupo y a ver si está justificado dar el otro paso. Entonces hasta aquí me quedé. Mi tarea tendría que ser identificar el cuestionario que más esté alineado y allí tal vez hubiera algún consejo al momento de estar evaluando estos cuestionarios, qué cosas tomar en cuenta, ya sea de cuestiones de validez o los constructos, cómo ponderarlos, si hubiera algo así respecto de experiencias previas, creo que sería útil, o respecto del mismo objetivo o hipótesis, si hay algún comentario, pues todos bienvenidos. Perfecto, sí, muchas gracias, Joaquín. Creo que la parte importante de ver de los cuestionarios un poco será sobre la población en la que se aplica, ¿no? ¿Qué tan diferente puede ser la población en términos generales, ¿no? Por Perfecto, la otro, población en la que se en aplicó y la en la mía. que se aplicó, ajá, ¿no? Si dice, bueno, son universitarios, jóvenes de tal, con este rango de edad, que más o menos tuvieron que viven en ciudad, o no, al contrario, son urbanos, viven en comunidades rurales, o sea, como los aspectos generales. Y uno importante en esto que mencionas del lenguaje, del lugar de procedencia, el lenguaje, ¿no? Aún siendo español, en Sí, España de repente habrá ciertos términos, ciertas formas de decir las cosas que no necesariamente son las mismas a las que nos referimos nosotros, ¿no? Rigoberto, ibas a perfecto. comentar algo. Era precisamente en el mismo sentido de, aunque estuviera en español, se debe de revisar el fraseo, que es, digamos, un poco incluso hasta la misma oración. A veces tienen algunos ajustes o cierto tipo de modelos, digamos, en Argentina o en España, y nada más hacer una adecuación al español que se habla en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Pero eso con tomar a unos 3, 4 estudiantes, por ejemplo, para pasarlos y ver cuál es qué tal, cómo se comprende, digamos, el ítem, o sea, cómo se está entendiendo y más o menos verlo en cómo se está presentando dentro del cuestionario para ir haciendo los ajustes, pero ese era nada más lo que quería plantearle. Perfecto. Gracias, Rigoberto. Ahorita que Sí. mencionas eso, se me ocurre preguntar algo. En caso de que se hagan estos pequeños ajustes, como mencionas, al español que se habla en la Ciudad de México, en esos casos, ¿los cambios los debe validar un experto? ¿O cómo funcionaría eso? ¿Cómo poder asegurar que esos cambios que estamos haciendo a los instrumentos sean los adecuados? Pues sí, si la verdad vas a mantener el mismo sentido de la pregunta, nada más es para que lo entiendan bien, no tienes que volverlo a validar. ¿No sería necesario entonces un paso adicional? No. No. Nada más estás haciendo lo que decía Rigoberto, asegurándote de que el sentido que tiene la pregunta original se mantiene. Exacto. Y suponiendo que más adelante, ya que quede, digamos, toda la intervención terminada con la estrategia y se vaya a publicar, por ejemplo, que esté ese plan, allí se describiría justo esto, como se hicieron estas adecuaciones, igual sin necesidad de hacer una validación de ese tipo, o cómo funcionaría para publicar. Tal cual como lo acabas de decir, ahí haces el apartado donde dices las modificaciones que pusiste, que no son mayores, ¿no? Porque no es que estés
cambiando la escala de respuestas o es que sea otra pregunta que mide otra cosa. ¿Quieres medir lo mismo? Nada más que lo estás poniendo en términos que sean comprensibles para la población a la que te diriges. Perfecto. Sí, esto me ayuda porque en mi mente estaba como que cualquier cambio implicaba tanto tener opiniones de expertos y calcular de nuevo las alfa de Cronbach y reportarlo y como, pues, todo ese proceso. Entonces, no es así. No. No, que era un poco lo que te comentaba, creo que te lo comenté ya después a ti, no me acuerdo si lo comenté dentro de la sesión, justo Ah, con en un el mensaje sí fue experimento de después. Tassinari, cuando lo pasé al español y lo apliqué primero con un grupo de estudiantes, como comenta Rigoberto, para ver si se entendía, ella manejaba en su escala solo 3 tipos de respuesta, y uno es, puedo hacerlo. Y los chavos que me lo contestaron eran estudiantes míos, yo sabía que no lo hacían. Entonces, claro, ellos dicen, lo puedo hacer, eso a que lo haga, pues es otra cosa, ¿no? Ah, claro. Entonces, por eso puse otro tipo de respuesta y ahí sí modifiqué uno para garantizar, o sea, lo puedo hacer, pero lo hago. No es de sé que tengo los conocimientos, ¿no? O las habilidades, pero pues ya de eso a quererlo hacer o tratar de implementarlo es otra cosa. Claro, sí. Ah, perfecto. Entonces, sí está esa libertad, digamos, de adecuarlo en ese sentido, pero de nuevo, allí no fue que tú cambiaras la escala ni algún cambio mayor, simplemente lo expresaste de otra manera para que se entendiera así. Bueno, yo sí modifiqué, en lugar de que quedaran 3 opciones en mi cuestionario, como lo proponía Tassinari o lo propone Tassinari, yo puse 4, Ah, sí fue ¿no? una modificación. Ok, ok. Pero entonces ya Entiendo. después, a la hora de volverlo a evaluar, o sea, de aplicarlo con estudiantes, te das cuenta que entonces sí hay quienes se ubican en, si lo puedo hacer y lo hago, y pues me gustaría hacerlo, ¿no? O sea, ya ahorita no me acuerdo exactamente cuáles son los 4 niveles, pero un poco a la hora de ver las respuestas dices, ok, sí identificaron quienes sí lo hacen, lo pueden hacer y lo hacen, quienes lo intentan hacer, quienes no les interesa hacerlo y quienes les gustaría aprender a hacerlo. Ah, perfecto. ¿Y esa parte, Larisa, la has publicado, Sí, ese cambio? sí, Ah, ¿nos podrías compartir la publicación para ver cómo quedó precisamente expresado? Creo que me ayudaría a verlo. sí, claro que sí. Incluso ahí se le escribía a Tassinari, o sea, primero lo consulté con Tassinari y le dije, mira, modifiqué en este sentido el cuestionario porque, pues porque me pasó esto a la hora de probarlo con estudiantes, pues ellos decían, ay, sí, sí lo puedo hacer. Digo, pero los conozco y sé que no lo hacen, ¿no? Entonces, es otro tipo de validación que a veces se hace, validarlo con expertos. Y entonces, los expertos si te dicen, oye, sí, hace sentido las preguntas, se ve que estás evaluando lo que se quiere evaluar, hay, ¿no? Hacen como esa revisión de acuerdo al objetivo que se está buscando, las preguntas tienen sentido y están enfocadas sobre eso. El tipo de respuesta que pueden dar a la pregunta tiene también sentido. Es otro tipo de validación que se hace de los instrumentos. Y en ese caso lo hice pues, validándolo con Tassinari y con otras 2 personas, ¿no? Ah, perfecto. Entonces, como podría ser la conclusión de esto es, si son cambios menores de redacción para que se entienda, pero todo se mantiene igual, simplemente se reporta el cambio. Si es un cambio en escala, un cambio mayor, allí ya se recurre a los expertos, como en este caso a la autora y a otras personas. Sí Se podría ser puede. así la distinción en cuanto a la necesidad de validación. Sí. Perfecto. Y aún así también es válida la otra, ¿no? La que decías, o sea, la larga. La Ajá. de calcular el alfa, de Cronbach y todo, que dijeras, bueno, sí, mi primera pregunta inicial es, ¿tiene validez aplicar este instrumento en una población que tiene características diferentes por A, B, C, D? Y entonces validas el instrumento, ¿no?
Ese son, o Entonces, sea, también, también es válido, pues. es un otro camino, pero digamos, no es un requisito forzoso con Ajá, cualquier cambio pequeño. exacto. Perfecto, sí, ya me quedó muy claro eso. Muchas gracias. No, ¿de qué? No sé si ahí tú quieras agregar algo, Rigoberto. Nada más una cosa que no, bueno, para Joaquín, que no se preocupe mucho. O sea, puede ser que un cuestionario esté dividido en dimensiones o en factores, o digamos, y una de ellas mida precisamente autoconciencia. En inteligencia emocional ya hay algunos que miden autocontrol. Entonces pueden entrar dos dimensiones, pero sería bueno, depende del número de ítems, que sí se tomara completo, tal y como se aplicó en la primera población, porque eso también permite una comparación. Digamos, o sea, ya después serían dos medias, una para por ejemplo, autoconciencia y otra para autocontrol, o la que sea, ¿no? La que estén considerando. Pero eso siempre sirve para poder cruzar también la información y ver cómo están según los factores o las dimensiones, cómo se están ajustando. Y sirve para compararlo con las primeras alfas que se obtuvieron en los trabajos originales. Ok, perfecto. ¿Te refieres a tomar en cuenta todas las dimensiones de los cuestionarios, a pesar de que no sea la de interés por el momento? Sí, pero la de interés ahí va, porque va la de autoconciencia. Sí. Pero casi siempre, digamos, a veces un fenómeno se ve en las dimensiones que contiene. Entonces, digamos, se puede nada más, es viable decir, este cuestionario está en 5 factores, pero yo voy a utilizar solo uno que mide, no sé, estrategias en aprendizaje autorregulado, y es el único que voy a manejar. O sea, eso es posible. Sí. Pero en este caso también creo que si es la primera vez, yo creo que el cuestionario debería de ser completo para medir todas esas dimensiones y tienes una mejor radiografía de los participantes. Ah, perfecto. Muy bien, gracias, Rigoberto. A Lo voy veces, a tomar. a veces es mejor que sobren datos a que falten. Y ya se Exacto. podría seleccionar con cuál trabajar, pero teniendo allí todo para comparar. Todo, sí. Ujú. Perfecto. Muy bien, muchas Sí, gracias. gracias, Rigoberto. No, de nada. Ya les compartí ahí la Sí, ya. publicación. Ah, gracias, Larisa. No, ¿de qué? Este, Gabriela, ¿tú nos quieres platicar cómo vas? Ay, yo no voy, Larisa. Perdón, chicos, acabo de salir del hospital. He estado entrando y saliendo del hospital por un tema ahí de piedritas en los riñones. Y Ujú. voy saliendo ayer en la noche. Entonces, la verdad no he podido avanzar mucho. Sí he estado como pensando en lo que platicamos la última sesión, pero la verdad no lo he podido plasmar en papel y sí voy atrasada en eso. Mil disculpas. Sí, no, no te preocupes, no te preocupes. Lo primero, recuperarse. Ay, sí. Sí, ¿No? ya es que fueron 3 intervenciones así seguiditas, entonces, pues bueno, ahí voy. Sí, Saliendo apenas, perdón. no, pero pues qué bueno que estés aquí con nosotros y pues que hayas salido ya del hospital. Gracias. Sí, sí, voy trabajando en eso. Espero poderte mandar algo en la próxima semana para que lo revises. Pero la verdad es que sí, no he podido, pues no podía trabajar en la computadora nada más que estar como pensando y leyendo. Entonces, bueno, espero poder mandar algo en la semana para revisión. De acuerdo, sí, no, no te apures. Sí, Gracias. Joaquín, Ah, quise revisar en el último video para ver lo del plan docente, que es el siguiente paso, pero me confundí. ¿Ese se grabó, Larisa? ¿el plan docente? Más bien la última sesión, Sí, porque veo en el canal como última la sesión 4 y según recuerdo debería ser la 5, ¿no? sí, es las 5. Espérame tantito. ¿Dónde estoy? Sí, la 4 fue septiembre. Ajá. La Sí, 4 es es la del que 29 de septiembre Sí. y por lo que veo es el último del canal. ah, ah, déjame ver, ¿dónde quedó el seminario? Ay, ¿a poco no subí la última sesión? Parece que no.
Ok, si no lo... pues sí, porque esta es la sexta. Ajá, sí, la la grabación de quinta. la Sí. quinta falta. Ah, ok, entonces ese sí fue error mío, no lo subí, pero lo subo. Y bueno, sí, el tema de esta sesión es la parte del plan docente, ¿no? Que era un poquito lo que decíamos al inicio, es ahora sí, esa planeación sobre esa intervención que se va a tener en el aula, que incluye diferentes elementos. Déjenme vuelvo a compartir la pantalla con los que estábamos al inicio, ¿no? Entonces decíamos, o sea, el plan docente, pues a final de cuentas, pues es eso, es una planeación de ese proceso de enseñanza. Y pues pueden estar presentes diversos elementos, pero más allá de que si lo haces muy extenso, muy amplio o lo haces más simplificado, hay ciertos elementos que pues, deben estar como presentes, ¿no? Por ejemplo, algunos de los elementos que sí son muy importantes porque nos orientan como docentes y también en determinado momento a los estudiantes, pues son, por ejemplo, los objetivos o las competencias generales que se están buscando dentro de ese programa. Y cuáles son esos objetivos específicos. Este gran objetivo, cómo lo voy desmenuzando en pequeños objetivos que en determinado momento ayudan a ir casi, déjenme decirlo de esta forma, hacer como tu checklist, ¿no? Ya se alcanzó el objetivo 1, específico 1, el específico 2, porque a lo mejor para la construcción, o sea, sumados todos estos específicos, pues es como realmente se construye el objetivo general o una competencia general que a lo mejor tiene habilidades, actitudes, ciertas capacidades, ¿no? Otra parte importante del plan docente, pues es cómo están divididos los contenidos que se van a revisar y cómo están divididos, ¿no? Para ver también la secuencia en la que se presentan. Entonces, son los distintos temas con cómo están alineados a los objetivos específicos que se están buscando. Eso nos ayuda nuevamente a ver que haya una congruencia. ¿Tiene sentido que de este tema si en realidad ni siquiera influye para alcanzar un objetivo? ¿O por qué sí se va a dar? O sea, en determinado momento a lo mejor sí, efectivamente es importante y está justificado. Será tener esa claridad de por qué son esos contenidos, a qué objetivo contribuyen, cómo están organizados esos contenidos, si es que hay una organización, si es que hay una jerarquía, uno va complejizando una idea, un concepto, algo, las actividades que están involucradas y cómo se va a trabajar. Y en esta parte de cómo se va a trabajar esta metodología de trabajo, comentábamos esta identificación de mi papel como profesor y el papel que tienen los estudiantes. ¿Cuáles son las responsabilidades mías? ¿Cuáles son las responsabilidades que tiene el estudiante? Y de esa forma, ¿dónde voy dejando ciertas, sobre todo en esta parte de la autonomía, ciertas actividades o ciertas responsabilidades, ciertos compromisos que tiene que llevar a cabo el estudiante y cuáles corresponden como profesor? Y cómo se evalúa ese contenido, ese objetivo específico, si se alcanzó o no se alcanzó, y cómo contribuye a la evaluación general. Y los recursos de apoyo y consulta, ¿no? Y esta última nota que puse acá, será importante identificar los momentos en los que se lleva a cabo registro de datos. Nuevamente, déjenme regresar. Esto que está fuera del cuadrito azul tiene que ver con esa intervención en el aula, ahora sí, ya la estrategia que estoy aplicando. Si derivó en un curso, mi investigación la doy sobre el curso que siempre doy. Bueno, todo este plan docente tiene que ver con ese curso, con ese programa. Pero hay una investigación que está enmarcando esa intervención que estamos haciendo, ¿no? Y entonces, en este plan docente, más allá del plan docente,
en qué momento registro datos. Por ejemplo, ahorita, Joaquín, que tú estás diciendo, bueno, yo haría un estudio diagnóstico. El estudio diagnóstico en sí mismo no tiene que ver con tu curso. A ti te ayuda por la investigación que está. ¿En qué momento haces ese estudio diagnóstico? ¿No? En determinado momento, cuando estaba, déjenme, Adriana comentando también estábamos viendo si en este trabajo colaborativo habrá ciertas estrategias que ayuden a los estudiantes a estar conscientes de por qué pueden o no pueden trabajar en equipo y cómo a partir de las barreras o los retos que ven de trabajar en equipo empiezan a aplicar una serie de estrategias que les ayuden a solventar esos retos, pues entonces, cuando estoy trabajando en ese registro de datos que me ayudan a ver si los estudiantes están mejorando o no sus habilidades de colaboración y de socialización con su grupo. ¿Dudas hasta aquí? Ahorita que dijiste que lo del diagnóstico no es como es nuestra estrategia para encontrar información, pero no es parte de lo que se va a hacer. No, sí se va a hacer. Lo que pasa es que, recordemos, hay dos, o sea, cuando ustedes hicieron su análisis FODA, era para identificar alguna problemática, ¿no? A ver, en tu caso, Magda, tú identificas que las habilidades digitales y la alfabetización digital de los estudiantes, pues más bien podríamos decir que es baja, ¿no? Sí. Y entonces, tu propósito es poder incrementar esa alfabetización digital. Ahora, para eso recurres a diseñar una estrategia en tu curso y dices, voy a hacer un museo virtual, ¿no? Y va a pasar por para poder llegar al museo virtual, hay que pasar por distintas etapas de la alfabetización digital, que tiene que ver primero con obtener información, después poder seleccionar contenidos, me parece que ponías, y luego lo último de crear, ¿no? Sí. Entonces, eso por sí mismo es como un cursito. O sea, bueno, no es como, es un curso que te sirve para poder hacer la investigación. Ajá. Y entonces tú aquí va a haber ciertos momentos donde podrías ver, ok, en alfabetización digital, en el nivel 1, en qué nivel están los estudiantes, y después de haber visitado un museo virtual, y ver qué detonó en ellos para buscar información en otros museos virtuales que yo no les sugerí y que ellos investigaron y que ellos no sé qué, veo que contribuyó. A lo mejor hice un cuestionario, a lo mejor hice una evaluación, a lo mejor simplemente por la información a la hora que me hicieron el reporte de los museos virtuales que consultaron, me di cuenta que se incrementó precisamente ese nivel. Segundo nivel, lo hago más allá de la mitad del curso, porque entonces tiene que ver con una parte de generar, tener una serie de contenidos o seleccionar ciertos contenidos que quiero digitalizar para poder construir posteriormente un museo virtual. ¿Cómo voy a evaluar que tienen esa habilidad, que han adquirido esa habilidad? Pues ya identificarás cómo, y dentro de tu semestre, como docente, yo les voy a decir, oigan, bueno, ahora toca que empiecen a identificar de qué va a ser el museo, la exposición que van a poner y qué materiales van a tener que recoger y todo. Eso me toca como profesor. Y de repente te cambias la cachucha y dices, como investigador, quiero ver qué materiales escogieron, tienen sentido, los van a poder digitalizar, qué herramientas utilizaron para digitalizar, etc. Me quito mi cachucha de investigador, llego otra vez con mis estudiantes y les digo, ya se va a acabar el semestre, para tal fecha tienen que entregar su exposición, ¿no? Y la van a tener que presentar en tal día para tener su calificación final.
te vuelves a poner tu cachucha de investigador y dices, bueno, lograron crear una exposición virtual, qué tipo de plataformas hicieron, qué les implicó en una cuestión de habilidades digitales, las dominaron, las hicieron en equipo, las hicieron individual, el producto final cumplió con usabilidad, accesibilidad, bla, bla. Tiene además espacios para la interacción en línea, tiene tal, y ya hagas tu parte de investigador para que al final digas, he visto que a través de pedirles a los estudiantes que desarrollen una exposición y un museo virtual, se incrementa las habilidades digitales en los 3 niveles. ¿Sí? ¿O no? O no, exacto, o no. Y faltaría fortalecer. ¿Qué fue lo que falló? Creo que lo que falló, faltó tiempo. O creo que lo que pasó es que no es el tema que a ellos les interesa y no sería una buena estrategia, ¿no? Sí. O de lo que sí se logró, ¿qué otras cosas se tendrían que trabajar para mejorar? Uh-huh. Ok. ¿A qué otros temas, a qué otras áreas se puede extender esta experiencia? A lo mejor se salió muy bien y todo, y yo lo hice en la parte de historia, que hicieron un museo, una exposición de historia. Me parece que la experiencia fue buena y se podría extender a áreas de Matemáticas. diseño, de lenguas, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. De deportes, un museo del deporte. Resulta que Estaría padre. ¿no? Muchas gracias. No, ¿de qué? Sí, Joaquín. Me quedó una duda similar a la de Magda respecto de, por ejemplo, tanto los objetivos específicos y sobre todo los contenidos. En mi caso, que va a ser precisamente este diagnóstico y se va a quedar, pues por el momento, delimitado hasta ese punto en cuanto a usar el cuestionario que se elija y observar las variables las que se van a recolectar datos para precisamente decidir si es viable, pues ya continuar como en el futuro con la otra estrategia, la de la inteligencia artificial, etcétera. Entonces, precisamente como no hay un temario por ser ese diagnóstico, ¿cómo se abordaría esa parte, Larisa? Objetivos específicos y sobre todo contenidos. A ver, aquí en este caso, realmente, efectivamente, en lo que tú quieres derivar es cuáles podrían ser estrategias que ayuden, y aquí, nuevamente, a incrementar la autoconciencia, ¿no? Sí, Entonces, si es para para incrementar la autoconciencia o para, bueno, ¿qué estrategias tomar que impacten en la autoconciencia? Porque si dices incrementar, ya estás partiendo de que está abajo. sí, Ya es lo que estás pasaba sesgado, antes. ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué estrategias se pueden utilizar que impacten en la autoconciencia de los estudiantes? Y entonces, bueno, aquí es como un proyecto en el que lo que derivará será en el diseño de la estrategia. Lo importante en tu caso, Joaquín, es que no te cases con la idea de la propuesta que querías hacer, cómo la justifico para que de todas formas la hagan. ¿Sí me explico? Sí, puede que no sea lo que se necesita. Exacto. Entonces, en tu cuestionario a lo mejor es un poco identificar cosas que ayudan a la parte de la reflexión o el tipo de cosas que ayuden a que fácilmente expresen, en esos escenarios, fácilmente expresan los estudiantes cómo se sienten, pueden identificar mejor sus emociones, etcétera. Entonces, a lo mejor la estrategia no es un curso donde utilicen inteligencia artificial. Uh-huh. De acuerdo. Entonces, aquí es como una metodología de investigación derivado de ese diagnóstico, pues propondrá soluciones y a lo mejor dices, son estrategias que pueden estar aplicando en el aula, ¿no? A lo mejor tú dices, estrategias que pueden estar aplicando en el aula, en particular voy a ver con mis estudiantes de X curso o
trabajo con un profesor, que el profesor es el titular y yo soy el investigador que me permite trabajar con él y sugerir una serie de estrategias para ver si realmente funciona con los estudiantes en el marco de un curso en particular. Y que puedan decir, empecé muy emocionado y muy contento el curso y ya ahorita ya lo quiero dejar. ¿Qué pasó en ese periodo que me desmotivó? La verdad me empecé a llevar mal con el maestro y entonces ya ni quiero ir a clases. O no, la verdad es que me peleé con mis compañeros y eso es lo que me ha desmotivado. Entonces, poder identificar como estrategias que impacten en el aula. Entonces, regresando un poquito a lo que comentabas ahorita con Magda de las cachuchas, la idea es que en el diseño de propuesta, donde los campos eran objetivo, hipótesis y recursos, si fuera más con este punto de vista de investigación y en el plan docente ya como profesor, entonces los objetivos se van a adecuar de acuerdo con eso. En mi caso, Exacto. el objetivo del diseño de propuesta pues sí era este diagnóstico, pero en el plan docente cambia, el plan docente precisamente ya más orientado a plantear esas estrategias para el impacto, como decías, en la autoconciencia. ¿Sí es así? Exacto. Sí, y por ejemplo, en tu caso, en el diagnóstico, a lo mejor, no sé si en los cuestionarios que has visto, pero a lo mejor justo vienen preguntas así de, ¿cómo te sientes a lo largo de todo el semestre? ¿No? Ajá, O sea, sí. bueno, en el fondo terminas viendo, ay, eso, empiezo muy motivado y muy emocionado y luego a la mitad del semestre, siempre o la mayor parte de las veces ya quiero tirar la toalla, ¿no? Entonces, tu propuesta va encaminada hacia, aunque no sea tu curso quizás, pero decir, voy a trabajar con un profesor y entonces al inicio del semestre empezar a trabajar con ciertas estrategias para que a la mitad del semestre veamos si los estudiantes hay un mayor número de estudiantes que no se desmotivan. Sí. Y entonces a la mitad del semestre voy a tener esta intervención que me va a permitir ver cómo están avanzando. Entonces, la única duda, Larisa, sería, en el plan docente, lo tengo que ver como de manera integral, a pesar de que por ahora se haya acotado al diagnóstico, en la parte pues del diseño de propuesta, en el plan docente sí tengo que verlo ya de manera más global, pensando en llegar hasta las estrategias. Pues si es el caso de hacia dónde quieres llevar tu proyecto, pues sí. ¿No? O sea, si tu Podría ver. proyecto quiere derivar en la parte de estrategias, pues efectivamente poder decir en qué momento voy a poder estar trabajando. Te pongo un ejemplo. Yo en mi curso de estadística se incorporó una estudiante, una tesista de psicología que justo trabajaba la parte de motivación, ¿no? Y entonces, eso, yo siempre tuve mi cachucha de profesora y ella, dependiendo, estaba monitoreando, hizo un diagnóstico, ver cómo estaban los estudiantes a partir de los estudiantes que salieron más bajos en la primera tarea, implementó una estrategia para tratar de motivarlos o poder identificar por qué se les dificultaba la tarea, etc. Y Sí. entonces generó una serie de estrategias para tratar de engancharlos un poquito más, ¿no? Posteriormente, para la tercera tarea, otra vez trató de volver a contactar a los estudiantes para darles seguimiento y sugerir en determinado caso otro tipo de estrategias que les ayudaran a mantenerse y en no abandonar el curso. Previo a eso, previo de esta intervención en el curso, habíamos platicado y me había dicho cuáles son los problemas del estudiante. No, pues es que abandonan mucho, hay un alto índice de reprobación, bla, 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 ¿no? Entonces, ese es, digamos, su análisis FODA. Sí. Ya después, sabiendo en qué curso va a intervenir, pues yo platicamos y decíamos, ¿qué actividades son las que como docente realizo? ¿Con qué los califico? ¿Cuál es el objetivo del curso?
Y entonces ella identificó en qué momentos iba a intervenir para ir valorando cómo estaba, para tratar de ir captando a los estudiantes y que no abandonaran y que al mismo tiempo tampoco reprobaran. Ok. Ujú. ¿Eso ya te ayuda un poco más, Joaquín? Sí, mira, te voy a decir lo que entendí, a ver si va de acuerdo con lo que querías transmitir. Mira, originalmente planteaba dar el salto, ¿no? Sin hacer el diagnóstico y hacer toda la estrategia. Ahora ya me estoy centrando en ese diagnóstico. Entonces, sería viable que como, digamos, como producto de esta edición del seminario, quede la planeación del diagnóstico y que el último paso sea proponer la estrategia, entonces, de acuerdo con el Exacto. resultado del diagnóstico y hasta allí, tal vez sin llegar como a plantear la ejecución en el mismo periodo, simplemente diagnóstico y se va a traducir en una propuesta. ¿Sí sería Exacto. así? Sí, o puede ser un conjunto de propuestas, ¿no? Porque a lo mejor te salen estudiar, o sea, según el diagnóstico, como dices, se manejan diferentes niveles. Entonces, ciertas estrategias para los del nivel 1, ciertas estrategias para los del nivel 2, ciertas estrategias para el nivel 3. Perfecto. Y en estos casos que no va como de la mano del temario, entonces el campo de contenidos ya no se agregaría. Pues no, pero Ajá. lo que tú sí puedes decir es, a ver, si yo trabajé esta estrategia, a lo mejor la estrategia incluye varias actividades y tengo que dar un tiempo para que maduren el resultado de la actividad 1 y después hacer la actividad 2. Entonces la estrategia es iterativa, pero tiene que pasar 3 semanas para que se pueda volver a repetir la actividad, por decir algo, ¿no? Sí, Entonces, ese tipo de planeación de cómo integrar las estrategias es el que debería estar considerado. perfecto. Entonces, sería cuestión de describir eso en lugar de los contenidos. Ujú. Sí, Perfecto. Muy bien. Gracias. no, ¿de qué? Amparo. Perdón. Buenas tardes. Buenas No, tardes. lo que yo quería era como que confirmar por la pregunta que hizo Joaquín, que lo que yo al menos entendí desde un inicio fue que lo relevante en este seminario, ahora de este periodo, es enfocarnos en el plan de intervención. ¿Estoy bien o estoy mal? Ujú, sí, ¿Sí? sí, estás bien. Y por ejemplo, perdón, Amparo, justo en lo que está ahorita comentando con Joaquín, él está viendo ese plan de intervención, ¿no? Cuando le digo, y tienes que considerar en qué momentos haces tu evaluación, haces tu no sé Ujú. qué, va la parte de la intervención sobre el curso en el que en determinado momento esté haciendo su investigación, ¿no? Sí, porque veíamos que en la sesión pasada, por ejemplo, que algunos tal vez sí tendríamos tiempo de aplicar nuestro plan de intervención, evaluarlo y dar resultados. Por ejemplo, en mi caso, estoy con mis estudiantes un año. Entonces, estamos terminando los 3 primeros meses. Todavía tengo oportunidad de obtener el diagnóstico porque la vez pasada sí presenté cómo podía obtenerlo, que finalmente es la base para lo del el diagrama de FODA y después ya establecer las acciones para hacer la intervención. Entonces, y sí lo puedo hacer y después evaluarlo. Entonces, pero sin perder de vista que mi producto final, por decirlo de alguna forma, en el seminario será la descripción de mi plan de intervención. Ujú, ¿Sí, verdad? ¿de acuerdo? Sí. Ya, gracias. Era eso lo que quería nada más ratificar y confirmar con lo que Ok, estoy escuchando. ¿Sí? Gracias. de nada. ¿Alguien más tiene alguna duda? Yo ¿No? te escribí en el chat. A ver, Ajá. déjame ver, te escribí. Es que ponía, ay, creo que no lo mandé. Bueno, lo que yo decía era que sí,
Por ejemplo, descubrimos que la mala administración de tiempo es uno de los elementos que descubrieron, lo puedo redactar como parte de las conclusiones que abre otras líneas de investigación. Exacto. Ok. O que en determinado momento, o sea, y yo te ponía sobre todo quizás otras estrategias, ¿no? Ah, ok. Porque a lo mejor o sea, y también, por supuesto, que eso abre otra línea de investigación. No es lo mismo que a lo mejor mi desmotivación es por falta de administración del tiempo, a que mi desmotivación es porque me peleo con todos mis compañeros, Claro, claro. ¿no? Entonces, Y cuando tendré que dices usar todo, otras estrategias y a la hora de valorar esas estrategias, pues surgen otras líneas de investigación, como dices. pero si lo consideramos como otra estrategia, es como incorporarlo como parte de esta planeación de lo que se va a hacer. O sea, estoy pensando en los tiempos, por ejemplo, que yo a los chicos les digo, tienen 2 semanas y me doy cuenta que eso no les sirve porque no se administran y lo están haciendo en el día 14. Entonces, que para la siguiente propuesta les tenga una planeación o una propuesta de cómo distribuir los tiempos y que ellos encuentren su propia planeación. Ajá, exacto. Lo que pasa es que una recae en ti como profesora a la hora de hacer tus actividades, de planear tus actividades, y la otra recae en la parte de los estudiantes, ¿no? Y yo como investigadora tengo que evaluar eso. Bueno, más bien O- recuperar eso. Ujú. Lo que pasa es que como investigadores, pues, o sea, seguramente cuando ustedes han visto algún artículo que en la parte de las conclusiones dice cuáles fueron las limitantes y cuáles son los retos y futuras líneas de investigación, ¿no? Y entonces en limitantes, por ejemplo, ahí como investigadora tú puedes decir, bueno, se ve que el tiempo fue insuficiente, estuvo mal planeado, a lo mejor esta experiencia requiere más tiempo para que se fortalezcan estas habilidades, ¿no? Sí, sí. Y en la parte de futuras líneas de investigación, a lo mejor dices, se pudo ver que el 80% de los estudiantes tienen una mala administración de su tiempo y eso afecta en su motivación y para continuar. Por lo tanto, hay que trabajar más en estrategias de administración del tiempo de los estudiantes, ya no de mi curso, ya no yo como docente y cómo organicé mi avanzar en el programa, sino que ellos tienen que aprender a manejar su tiempo. Ah, claro, claro. Ahora sí ya. ¿Sí? Muchas gracias. ¿No de qué? Ok. Entonces, como decíamos, pues esta es nuestra penúltima sesión, pero es la última también del año. Y ya la siguiente sesión es la presentación de los trabajos finales. Y que entonces el trabajo final es el desarrollo completo y la presentación de la propuesta de intervención, integrando pues, los diferentes puntos que hemos revisado, ¿no? En el seminario, porque si recuerdan, pues justo lo que hemos estado tratando de hacer es pues, que todo vaya embonando, ¿no? Que todo vaya cayendo y justificando. El paso que sigue está justificado por el paso previo que se revisó, se analizó, se discutió, se trabajó. Entonces, ese es el trabajo final. El formato es libre, lo pueden trabajar en una presentación, lo pueden trabajar en un video, lo pueden trabajar en un texto, como ustedes prefieran, ¿no? Pero que sí cumpla con estos aspectos de integrar los puntos que hemos estado revisando en el seminario para ver que todo está bien, que es consistente y congruente y que una cosa responde a la otra. Y nuestra siguiente, última sesión, ahora sí, pues creo que es el 26 de enero, ¿no? Larisa, esa ya es la entrega del trabajo final, ¿verdad? En enero. Sí. Ay, nenita. Exacto. Esa es ya la final, pero en esta ocasión sí les dimos casi todo enero. O sea, la vez pasada estábamos terminando por ahí del 10 de enero, 13 de enero. Entonces Sí. ahora dijimos, no, bueno, lo hacemos, si siempre es el último viernes del mes, pues el último viernes de enero, ¿no? Perfecto. Sí, gracias. Para que Gracias. disfruten sus vacaciones. Sí, Joaquín. Esta vez se planea hacer
publicación, Larisa, con los resultados? Pues nos encantaría, la cosa es que sí nos escriban sus cartas de sesión, porque luego ahorita estamos peleando y de hecho el libro, el primero de estrategias, vamos a tener que quitar algunos trabajos porque no nos contestaron las cartas, ¿no? Entonces, por un Ok. lado, pues sí, nosotros vamos a apurar para hacer esa compilación, pero sí ahí necesitamos el apoyo de ustedes también con la carta de sesión, o a menos de que de plano no se haga registro de obra y nada más quede con la licencia Creative Commons y pues bajo el acuerdo, ¿no? Con ustedes. Oye, bueno, igual te lo escribo, pero yo me acuerdo que me mandaron la carta de sesión, la firmé y luego me dijeron que teníamos que vernos, que si iban a la facultad o que si yo iba y según yo les dije que, o sea, les dije mi horario y cómo nos coordinábamos y ahí ya no recibí respuesta. Sí, ahorita justo tengo el correo de la persona del jurídico que me dijo, bueno, como fue muy complicado contactar a todos los que nos respondían, etcétera, pues se han tenido que ir cambiando las fechas. Entonces ahorita va a generar todas las cartas porque sí tiene que ser firma autógrafa y no puede ser firma digital. Entonces para poderles mandar, hacer llegar las cartas y que entonces sí ya tenerlas con firma autógrafa, ¿no? Sí, que las imprimimos, las firmamos y las enviamos, ¿no? Exacto. Sí, sí. Entonces yo espero que la próxima semana estemos enviando ya esas cartas. Ah, muy bien, muy bien. Y ahí también nos dicen Versión final. si nos dicen si hay que ir a dejarlas o si nos vemos en algún punto o si las imprimimos, las firmamos y las enviamos. Ok, muchas gracias. No, al contrario, gracias. Sí, Amparo. Sí, yo también iba a comentar lo mismo. Yo me quedé en la espera de la cita porque yo les dije, yo sí puedo ir, o sea, me queda relativamente cerca la casa a Ciudad Universitaria. Y no me contestaron. O sea, mandé todos los datos incluso porque nos hicieron también la solicitud de unos datos, pero ya no recibí respuesta de que si los recibieron y tampoco qué día me podían recibir. Ok. Bueno, Entonces también me quedé en pendiente de eso. sí, hay una disculpa de esa última correo que no haya recibido respuesta de que sí se recibieron los datos. Pero sí, justo les digo que ayer me escribió la persona del jurídico para elaborar ahora sí todas las cartas, actualizar las fechas y que entonces ya todo vaya como en orden y pues ahora sí que con los que tenemos. Porque dijimos, ya no podemos seguir extendiendo a ver si encontramos o no encontramos a las personas que no nos han querido contestar, pues ya con los que tenemos hacemos el registro, ¿no? Sí, está bien. Gracias. No, ¿de qué? Yo me quedé en que igual mandé los datos, pero ya nunca me regresaron el formato para firmarlo, para que mandárselos, aunque sea de PDF o de... No, ya ahí se quedó, entonces dije, pues, quién sabe qué pasó, pero bueno. Sí, Larisa, es que esa es la ahí, perdón. perdón, No, que si esa es la publicación del seminario pasado o el antepasado. del antepasado. Ah, ok. Y es que igual yo en el pasado no alcancé a entregar trabajo porque tuve ahí unas cuestiones igual de salud, pero en el antepasado sí, y también mandé mi autorización y todo, y a mí tampoco me han contactado para la firma. Sí, ahí la parte difícil y por lo cual se retrasó todo es, se les pone la misma fecha a todas las cartas. Ajá. Entonces, si de repente recibo la de Gabriela, pero se tarda 3 meses en mandarme Rigoberto la suya, pues ya otra vez tengo que cambiar todas las fechas para que todas tengan la misma fecha. Ok. Y por eso ahorita ya estamos haciendo el corte que dijimos, pues ya, los que son, y para elaborar las cartas con la última fecha, con todas igualitas, Ok. y entonces pedirles que nos las firmen y ya nos las puedan devolver. Va, perfecto. Sí, pues para estar pendientes de eso. Ok. Pero a mí me dijeron que era de dos, inclusive fueron dos personas distintas. Entonces, bueno, le di las dos, a las autorizaciones de las dos, pero sí ya no recibí respuesta, esta fue la que me quedó la duda. Sí, lo que pasa es que en algún momento estuvimos pidiendo la información y los datos para las del libro pasado, no la del antepasado.
Pero en el libro pasado sigo ahí y yo me declaro culpable. Israel está aquí presente, Israel ha hecho todo el trabajo de ir montando el libro electrónico, pero hay unas tareitas que yo estoy atrasada en eso, ¿no? Entonces, yo me tengo que poner al corriente. Ok, bueno, pues entonces con eso estamos terminando la sesión del día de hoy, terminando el año, ¿no? Pero todavía nos vemos para enero. En enero nos vemos. Vale, vale, felices Muchas fiestas a gracias. todos. Felices fiestas para todas. Gracias para por todos. todo. Igualmente. Felices fiestas. Gracias, Gracias. luego. Cuídense mucho. Igualmente, que estén muy bien, que tengan felices vacaciones, que Gracias. descansen Igualmente. y Gracias. que te mejores, Gabriela. Gracias. Muchas gracias por todo y por su paciencia también. No, de qué. Extensiva las felicitaciones para Mirna. Sí, Muchas Mirna gracias. también les mandaba buenos deseos para este fin de año, pero ella tuvo que estar en CCH Vallejo el día de hoy, entonces no pudo acompañarnos, pero sí también hace extensivos los saludos. Muchas gracias. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego, que estén muy bien. Bye. Bueno, y nos despedimos de Israel, porque Israel ya no va a estar con nosotros, ya Ay, está Israel, acabando, pues muchas está gracias cumpliendo con su por tu servicio. periodo, ¿no? Pero Fiestas de servicio social, ¿no? Ah, ¿no? ¿De qué es? Estaba en el programa de becarios para la Ah, transformación. ya, tu programa de becarios. Pues muchas gracias, Israel. Pues mucho éxito Gracias, en lo que venga, Israel. Israel. Gracias. Hasta luego. muchas gracias, Suerte. Israel. Que estén Bye. muy bien, cuídense. Nos vemos en enero. Nos Bye. vemos. Eh, eh,